Hola, soy Natalia Cabrera y les doy la bienvenida a Aquí América, el espacio de France 24 para revisar en profundidad las noticias e historias de nuestro continente. Y este es nuestro recorrido de hoy. Vamos a México con Andrés Manuel López Obrador, que se dio un baño de masas en plena pandemia y en medio de la preocupación por la variante Omicron, que ya está en nuestro continente. El presidente celebró el tercer aniversario de su llegada al poder en el Zócalo capitalino. Les contamos sus logros y sus deudas. Y visitamos Honduras, donde el presidente Juan Orlando Hernández felicitó a la izquierdista, esposa del depuesto presidente Manuel Zelaya, Xiomara Castro, antes de que el Consejo Nacional Electoral anunciara los resultados definitivos de los comicios presidenciales. También la felicitó el candidato oficialista Nasri Asfura. Y en Barbados le damos el adiós a la reina Isabel. La isla caribeña abandonó a la corona británica para convertirse en república y al hacerlo juramentó a su primera presidenta y a la cantante Rihanna como su heroína nacional. Y vamos de inmediato con nuestra historia principal. Una multitud se reunió en el Zócalo de la Ciudad de México para escuchar el mensaje del presidente Andrés Manuel López Obrador al cumplirse 3 años de su llegada al poder, es decir, la mitad de su mandato. El presidente, que llegó al cargo con la promesa de reducir la desigualdad y acabar con la corrupción, recibió esta fecha con cerca del 70% de aprobación. AMLO dirigió su mensaje a los seguidores de su partido, el Movimiento de Regeneración Nacional Morena, y no a los críticos, que resaltan que los problemas de inseguridad y los económicos se mantienen. La fecha llega en medio de una polarización cada vez más acentuada en México y con la propuesta de una consulta revocatoria en su contra que él mismo promueve. Revisemos los primeros 3 años de la gestión de Andrés Manuel López Obrador y sus pendientes en el siguiente informe que preparamos desde la redacción para ustedes. La tercera fue la vencida para Andrés Manuel López Obrador. AMLO llegó a la presidencia de México el 1 de diciembre de 2018, tras otros 2 intentos fallidos a lo largo de 18 años, representando al Partido de la Revolución Democrática PRD. Fue de la mano de Morena, su propio movimiento, de la que llegó al Palacio Nacional. Sus promesas de acabar con la desigualdad y la corrupción fueron clave para conseguirlo. Con los anuncios hechos en el marco del aniversario de su llegada al poder, aumentar la pensión a 9 millones de adultos mayores, así como a niños con discapacidad y los montos de las becas estudiantiles, sigue dando paso firme hacia ese objetivo. Pero, para analistas, los cambios tienen un costo. Son cambios importantes, pero yo creo que lo que hay que subrayar para el auditorio es que hay un cambio de percepción de este gobierno. Es un gobierno que divide al país, o quieres mucho al presidente Andrés Manuel López Obrador o lo odias. La inseguridad sigue siendo un desafío que AMLO no ha conseguido abordar con éxito. Este sexenio, que apenas va en la mitad, ya registra 2/3 de los homicidios que los registrados en el de su antecesor, Enrique Peña Nieto. En los 6 años de Peña, se registraron 156.437 homicidios. Para septiembre de este año, ya se han registrado 100.300. AMLO defendió el despliegue de 80.000 efectivos del ejército para combatir la inseguridad y a 30.000 más dedicados a impedir que las caravanas de migrantes lleguen a Estados Unidos. Las Fuerzas Armadas surgen del pueblo. Los soldados son pueblo uniformado. En materia económica, López Obrador tiene por celebrar que su gobierno no se endeudó durante la pandemia, así como la firma del renovado Tratado de Libre Comercio con Canadá y Estados Unidos. En medio de este panorama, López Obrador promueve una revocatoria para que los ciudadanos decidan en las urnas si termina su mandato antes de 2024. La oposición critica que está haciendo una campaña irregular porque está promoviendo la ratificación de su mandato. Si un gobernante no está a la altura de las circunstancias y no manda obedeciendo al pueblo, revocación del mandato y para afuera. AMLO continuará trabajando para concretar al menos 3 reformas constitucionales que le permitan consolidar su cuarta transformación. En Honduras, el presidente Juan Orlando Hernández felicitó a Xiomara Castro por su victoria en los comicios presidenciales del 26 de noviembre, aun cuando el Consejo Nacional Electoral, el único organismo autorizado para dar los resultados definitivos, no los había entregado.
Lo mismo hizo el candidato oficialista Nasri Asfura. Castro es la esposa del depuesto presidente Manuel Zelaya y marca el regreso de la izquierda al poder en el país, azotado por la corrupción, los vínculos de sus gobernantes con el narcotráfico y una pobreza que alcanza más del 70% de la población. Castro sería la primera presidenta en la historia hondureña. Veamos el perfil en el informe de Luis Muñoz. Esta es la Constitución que ustedes están defendiendo. Xiomara Castro era una primera dama más, pero el golpe de Estado de militares y empresarios hondureños en 2009 contra su marido y presidente Manuel Zelaya la llevaron a un primer plano. Nadie debe obediencia a un gobierno usurpador. En su tercer intento de lograr la presidencia, se ha alejado de su marido y ha utilizado como una de sus bazas de campaña ser la primera mujer presidenta en la historia de Honduras, un país tradicionalmente machista y conservador. Y para eso se necesita una mujer que asuma la presidencia de la República y que maneje los fondos con transparencia. En este sentido, prometió aprobar el aborto en 3 causales y ampliar derechos para el colectivo LGBTIQ, como el matrimonio igualitario. Además, promete un cambio político después de 12 años de gobiernos conservadores, salpicados por casos de corrupción y lazos con el narcotráfico. Su promesa de construir un Estado socialista y democrático ha generado virulentas críticas de la oposición, que vaticinan que Honduras va a ser una nueva Cuba o Venezuela. Temores en un país que, igual que el resto de la región, sufre de poca cultura política y suelen aflorar autoritarismos personalistas, por lo que un fracaso en el reformismo podría acabar con las esperanzas de su promesa de una Honduras libre, soberana e independiente. Y en Venezuela, el Tribunal Supremo de Justicia ordenó repetir las elecciones a gobernador en Barinas, el estado natal de Hugo Chávez, en una decisión calificada de golpe por parte de la oposición. Lo que sucedió es lo siguiente. El representante de la opositora Mesa de la Unidad Democrática se impuso por un estrecho margen al candidato oficialista y actual gobernador Argenis Chávez, el hermano de Hugo Chávez. Fue entonces cuando un disidente de la oposición llamado Adolfo Superlano presentó una demanda argumentando que el candidato Freddy Superlano estaba inhabilitado para ocupar cargos públicos. Demanda que la máxima corte aceptó. Pero ya Freddy Superlano había sido indultado por Nicolás Maduro. Y en Argentina se cumplieron 20 años del Corralito, una medida del entonces presidente Fernando de la Rúa con la que restringió la libre disposición del efectivo de los argentinos para evitar una fuga de capitales y un colapso económico causado por la decisión de mantener el valor de un peso a $1. Repasemos la historia en el informe de Andrés Doncel. Hemos tenido que adoptar una medida transitoria de limitación a la extracción de dinero en efectivo y solo se podrá hacer durante este periodo de 90 días por cifras de 250 pesos semanales. Con este anuncio, el entonces ministro de Economía daba a conocer una medida que 20 años después sigue retumbando en la memoria colectiva de los argentinos, el Corralito. Una serie de políticas monetarias que buscaba frenar una de las peores crisis económicas del país en décadas, dirigidas a restringir el retiro de dinero de los bancos y prohibir las transferencias monetarias al exterior. Aunque las transacciones electrónicas estaban permitidas, en ese momento solo el 1% de las personas usaban tarjetas débito o de crédito. Tras el anuncio de las medidas, el 1 de diciembre y la entrada de vigor el 3, hubo caos en las sedes bancarias, lo que ocasionó masivas protestas que derivaron en violencia y saqueos. La tensión alcanzó su máximo el 19 de diciembre, cuando el entonces presidente Fernando de la Rúa anunció por televisión el estado de sitio. Así como enfrenté los problemas económicos, así como dispuse medidas de emergencia para asistir a los más necesitados, decidí poner límite a los violentos que se aprovechan de las penurias ajenas. Por eso, y según las atribuciones que la Constitución Nacional me confiere como presidente de la Nación, he declarado el estado de sitio en todo el territorio nacional para asegurar la ley y el orden en el país y terminar con los incidentes de las últimas horas. Las fuerzas de seguridad respondieron con violencia. Entre el 19 y el 20 de diciembre murieron 39 personas en las manifestaciones. Horas después se vería una de las imágenes más icónicas de la crisis. El presidente dimitía y dejaba la Casa Rosada en helicóptero.
Tras la renuncia de la Rúa, se crearía una crisis política e institucional que llevaría al nombramiento de 4 presidentes en menos de 2 semanas. 20 años después, el panorama sigue siendo desolador, con una inflación galopante y una difícil relación con el Fondo Monetario Internacional. Barbados cortó sus lazos con el Reino Unido y se convirtió así en la república más joven del mundo. Ya no tendrá como jefa de Estado a la reina Isabel II. La isla del Caribe marcó la ocasión con una ceremonia a la que paradójicamente asistió el heredero de la corona británica, el príncipe Carlos, que condenó la atrocidad del comercio de esclavos vivido en la isla, que fue el centro de dicha práctica. Se trata de la declaración más fuerte de condena desde la corona, pero está muy lejos del perdón que se exigía desde la isla. Barbados es el 4.º país que reemplaza a la reina por un presidente, pero seguirá siendo parte de la Commonwealth, la organización de 54 antiguos territorios británicos que mantienen vínculos de cooperación. Barbados se deshizo de sus últimos vínculos con la monarquía británica, casi 400 años después de que los barcos ingleses atracaran por primera vez. Yo, Sandra Prunella Manson, juro que serviré con bien y verdad a Barbados en el cargo de presidente con la ayuda de Dios. La jefe del Estado más nuevo del mundo hizo un llamado a la unión, recordando a todos que el futuro de su país está en sus manos. Somos barbadenses. Nosotros, el pueblo, debemos darle a la República de Barbados su espíritu y su sustancia. Nosotros, el pueblo, somos Barbados. Entre los invitados, Rihanna, declarada heroína nacional. Y un invitado más controvertido, el heredero británico al trono. Muchos han criticado la decisión de invitar al príncipe Carlos, a un miembro de la familia real, pero él insistió en la amistad del Reino Unido con Barbados y reconoció su horrible legado colonial. Desde los días más oscuros de nuestro pasado y la espantosa atrocidad de la esclavitud que mancha para siempre nuestra historia, la gente de esta isla forjó su camino con extraordinaria fortaleza. Barbados fue epicentro de la trata transatlántica de esclavos durante más de un siglo. La población actual es mayoritariamente afrodescendiente. Al separarse de la monarquía, Barbados espera distanciarse de su pasado colonial, pero el futuro depara grandes desafíos para la nueva república. La inflación ha elevado los precios y el COVID-19 ha golpeado la industria turística de la isla, que apenas está comenzando a recuperarse. Gracias por acompañarme en esta emisión de Aquí América. Para más información de nuestro continente pueden seguirme en redes sociales en la dirección que ven en sus pantallas y seguir viendo France 24. France 24 habla con